Prueba de hipótesis para promedios. Vamos a utilizar la prueba de TD Student para una sola muestra. Una prueba de hipótesis para un estudio descriptivo. Veamos el siguiente planteamiento. El peso promedio de los recién nacidos en Arequipa es de 3.350 gramos. Pregunta: ¿el peso de un conjunto de recién nacidos de madres adolescentes es el mismo que el de la población? ¿Y cuál es este conjunto de recién nacidos? Lo tenemos aquí, en una matriz de datos en el software SPSS. Vámonos al menú Analizar y luego Comparar medias. Prueba de T para una muestra. Seleccionamos la variable peso del recién nacido y el valor de contraste o valor de prueba es 3.350 gramos. Colocamos este valor y luego aceptar. Ya tenemos el valor de la media. Es 3.256 gramos con las mismas unidades que la variable original. Luego el error estándar lo tenemos al final. Aquí dice media del error estándar, está mal traducido, debiera decir error estándar de la media. Vamos a llevarnos también este valor porque lo vamos a necesitar para calcular los límites del intervalo de confianza para la media al 95%. Me llevo esta tabla a una hoja de cálculo de Excel y el límite inferior es igual a el valor de la media menos 1,96. Esto será al 95% por el error estándar. Le doy Enter. Esta misma expresión, pero esta vez con el signo positivo para el límite superior. No necesito tantas cifras decimales, me bastará con una o incluso ninguna para mi resultado. Se supone que la hipótesis del investigador es una hipótesis de diferencias. Vamos a decir que el peso promedio del recién nacido de madres adolescentes es distinto al peso del recién nacido de la población. Y la hipótesis nula, que siempre se opone a la hipótesis del investigador, dirá que no es distinto, que no son diferentes, que son equivalentes, que son iguales o la expresión que nos indique algo similar. El nivel de significancia con el que vamos a trabajar ya lo hemos definido. 95% para el intervalo de confianza implica un nivel de significancia del 5%. En cifras decimales esto es 0,05. La prueba estadística se denomina TD Student para una muestra. El valor de P ha sido calculado con el software estadístico. Vamos a llevarnos esta información y esto es igual a 0,02. ¿Lo podemos expresar en porcentaje? Por supuesto que sí. Corremos la coma decimal en dos posiciones, 1, 2. Y el resultado está expresado en porcentaje. De tal modo que la lectura del p-valor será como siempre, con una probabilidad de error del y luego pegamos el valor de p. Enseguida pegamos la hipótesis del investigador. El peso promedio del recién nacido de madres adolescentes es distinto al peso del recién nacido de la población. Pero la probabilidad de que eso ocurra es muy baja. ¿Por qué digo que es muy baja? Porque está por debajo del nivel de significancia. Y basta que eso ocurra para quedarnos con la hipótesis del investigador. Esto ya se podía identificar desde el principio. Si el valor de contraste se encuentra dentro de los límites del intervalo de confianza para la media al 95%, entonces no hay diferencias. Pero si el valor de contraste está fuera de estos límites, entonces sí que habrá diferencias. Recuerda que estos límites lo hemos calculado al 95%, por eso hemos utilizado el 1,96. Y esto es equivalente al alfa 5% para la prueba de T. La interpretación tiene que ver con la pregunta de investigación. Y la pregunta era acerca de si el peso de un conjunto de recién nacidos de madres adolescentes es el mismo que el de la población. Diremos entonces que no es el mismo, que son diferentes, que hay diferencias. Así que la interpretación no necesariamente es igual a la hipótesis del investigador.